Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas. Estamos ya en el programa número 173, así que es siempre un gusto enorme poder llegar a ustedes cada miércoles. El día de hoy con un tema bastante interesante, vamos a estar conversando sobre la campaña regional Son Niñas No Madres y tenemos también una invitada muy especial. Ella es la abogada Ana Vera, es feminista y también pertenece a Surcuna, que es el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos. Es una organización no gubernamental jurídica feminista fundada el 18 de septiembre de 2014. Está conformada por mujeres y hombres profesionales y activistas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Así es que muy buenos días, Ana, bienvenida a Estereotipas. Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Agradecemos también a Yes, que está del otro lado de acá de la radio, está justamente en el tema de controles. Así es que, el día de hoy, como para comenzar con esta entrevista, un poquito, Ana, quisiera que nos comentes en qué consiste la campaña Son Niñas No Madres. Entiendo que se está desarrollando como a nivel regional, entonces, y también obviamente ha tenido su incidencia acá en Ecuador. Bueno, muchas gracias. La campaña Son Niñas No Madres es una campaña que hemos lanzado varias organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas como hace varios años. Un poco la idea de la campaña es posicionar lo que implica la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas menores de 14 años, ¿no? Cuáles son las consecuencias y los impactos a largo plazo de este tipo de políticas y de esta falta de visibilización, si quieres, que tienen las niñas en el Estado y en la sociedad, ¿no? Y la falta de importancia que se da a sus derechos. Uh-huh. Entonces, un poco ahora, dentro del marco de la campaña Son Niñas No Madres, nosotras hemos lanzado un caso de demanda contra el Estado en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, uh-huh, que es un caso además regional porque estamos demandando al Estado de Guatemala, al de Nicaragua y al de Ecuador, justamente por la falta de, si quieres, atención integral, la falta de protección, la falta de prevención de la violencia sexual en niñas, por la tolerancia a esta violencia sexual, por la impunidad, por la falta de acceso a la justicia que viven estas niñas también cuando son sobrevivientes de violencia sexual, y porque estas niñas son de manera continua y sistemática forzadas a la maternidad. Uh-huh. Entonces, un poco con los casos lo que queremos es visibilizar el impacto de la violencia sexual en la vida de las niñas y de la maternidad forzada, y la necesidad justamente de que estas niñas se vuelvan visibles e importantes y que se tomen medidas y políticas públicas y que las leyes las protejan realmente. Entonces, un poco esa es la campaña regional, ¿no? Tiene una parte de comunicación súper fuerte que intenta visibilizar las situaciones de estas niñas, pero tiene también toda una parte legal que tiene que ver con avanzar en los derechos humanos de estas niñas también. Ya, es súper importante, Ana, lo que nos mencionas. En realidad sí, creo que ha generado también un gran impacto esta campaña a nivel nacional.
Quisiera que nos comentes también qué organizaciones están participando tanto a nivel internacional y también a nivel de, digamos, de Ecuador. Bueno, esta es una gran campaña. Estamos llevando casos únicamente de Ecuador, Nicaragua, Guatemala. Ujú. Sin embargo, es una campaña donde muchas organizaciones de Latinoamérica se han sumado, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos señalar que en Guatemala la principal organización que se ha sumado es Mujeres Transformando el Mundo, Ujú. que es una organización que también trabaja en temas de derechos humanos de las mujeres y en sobrevivencia, sobre todo de niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Es una organización que ha llevado casos importantes como el caso Sepur Sarco, que es el caso que logra la condena a los militares que violentaron sexualmente a las comunidades de mujeres en Guatemala. Está participando también Atzayacal, que es una organización también de defensora de los derechos humanos en Nicaragua, que es la que está llevando los casos, y varias organizaciones más, tanto de Guatemala como de Nicaragua, como está el OSAR, que es el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, AMI Guatemala y algunas otras organizaciones más, tanto de Centroamérica como de Guatemala, ¿no? En Perú está participando PROMSEX, que es una organización también defensora de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y también otras organizaciones aliadas justamente en defensa de los derechos humanos de las niñas. Y aquí en Ecuador, el caso legal lo estamos llevando nosotras como Surcuna, pero la campaña la estamos manejando conjuntamente con organizaciones de todo el país. Por un lado está Fundación Desafío, que es una de las es una de las organizaciones que también ha apoyado fuertemente en la campaña comunicacional y de investigación que acompaña estos casos. Igual está CEPAN Guayaquil, que en este momento también está impulsando varias campañas en contra de la violencia sexual hacia las niñas, lo que es el incesto, ¿no? Y está llevando ahorita también el caso de Paola Guzmán Albarracín en la Corte Interamericana, que es otro caso de otra niña que fue violada por su vicerrector, fue forzada a la maternidad y como consecuencia de esto se quitó la vida. Y está participando Sendas en Cuenca, que es una organización que también trabaja en temas de derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos de las mujeres. Está participando a Equitas, Femininjas. Está participando también en Manaví, las tejedoras manavitas. Están participando las compañeras de la coordinadora política de mujeres en Ambato. Entonces es como una coalición súper grande, ¿no? Ajá. Que la idea justamente es lograr posicionar esto no solamente a nivel de Quito, sino a nivel nacional. Lograr mostrar cuáles son las situaciones concretas que viven las niñas y cómo la acción de cada uno y cada una de nosotras puede modificar esta situación. Pero también hacer un llamado al Estado justamente para que estas niñas sean importantes y dejen de ser invisibles. Nosotras un poco lo que creemos es que el problema de nuestro Estado en concreto es que puede tener muy buenas políticas, muy buenas leyes, muy buenas normas, pero la vida concreta de las mujeres no se modifica porque estas políticas, estas leyes y estas normas no se implementan. Y eso es un poco lo que pasa en el caso de Ecuador, donde las niñas, a pesar de que el aborto es legal aquí, por ejemplo, en caso de causal salud, cuando la vida o la salud de una mujer corre peligro, las niñas siguen siendo forzadas a la maternidad, no tienen opciones frente a la misma, no existe un sistema de protección. Vemos que la violencia es sistemática, cotidiana y se repite. Una niña puede ser violada y embarazada como consecuencia de esa violación varias veces. Y a pesar de que una niña sea protegida, el resto de niñas de su familia siguen corriendo peligro porque siguen siendo no importantes, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos visibilizar es esto también. Me olvidé de decir también que aquí está trabajando también con nosotros la red de casas y centros de acogida, que un poco también tiene toda la experiencia de acompañamiento a estas niñas y en estos casos, ¿no? Sobre todo en los que son más complicados y requieren más protección. Entonces es una alianza interesante que nos ha permitido un montón reflexionar sobre lo que implica para este país que las niñas sigan siendo víctimas de violencia sexual, que no hayan políticas de prevención adecuadas, pero además que sean forzadas a la maternidad y lo que implica en sus vidas concretas también toda esta violencia, que es violencia institucional también por parte del Estado. Sí, bueno, justamente yo había visto también como el debate en redes sociales de gente que a veces como que más bien actúa desde, digamos, lo habla el tema desde un lugar que no tiene como para argumentar y tal. Y bueno, yo recuerdo que en algunas de estas partes, algunos de estos comentarios señalaban que quién les obliga, ¿no? O sea, que quién las fuerza a ellas a ser madres. Y entonces era como reflexionar en torno al hecho de que hay cosas que tampoco, digamos, desde lo institucional no se dicen, ¿no? Y justamente eso que no se dice se invisibiliza
y hace obviamente que se dé esto de que niñas sean sometidas a la maternidad forzada. Entonces a mí me parece súper importante la iniciativa que han lanzado y toda esta estrategia a nivel regional, y más que nada también como que hayan logrado unirse tantas organizaciones. Esto me parece fundamental como para transformar también la realidad, no solamente como para hacer justicia a la realidad de estas niñas, sino también para hacerles justicia a la realidad que viven miles de niñas en el Ecuador. Entonces, súper importante. Ana, tú nos comentabas también que obviamente realizaron esta demanda simultánea ante estos estados. ¿Cuándo la realizaron? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cuáles son, o sea, un poco a nivel de, quizá como de requisitos que se tienen que llevar? ¿Con qué características tienen que contar los casos que son presentados ante este Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Bueno, estas demandas son demandas de casos que nosotras venimos en todos los países acompañando por más de 4 años. Uh-huh. Entonces, que son casos que nacen de una investigación regional que también se hizo en este país, que se llama Vidas Robadas, uh-huh, que justamente estudia los impactos de la maternidad forzada por violencia sexual en la vida de las niñas, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos ido haciendo es acompañando a estas niñas, mirando un poco cómo ellas pueden acceder a la justicia, qué es lo que ha pasado con sus vidas, ¿no? En varios de los casos en Latinoamérica, algunos otros casos, en cambio, se han perdido los contactos justamente por la situación, si quieres, precaria en la que viven las niñas y sus familias. Uh-huh. Sin embargo, como nosotras como Surcuna acompañamos como varios casos de niñas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia sexual y han sido forzadas a la maternidad. El caso que estamos llevando a Naciones Unidas no es el único caso. Nosotras acompañamos aproximadamente 20 o 30 casos con estas características, ¿no? Y la realidad es realmente súper angustiante, porque son niñas que no tienen respuestas, no tienen redes, no son protegidas por los estados y siguen siendo víctimas de violencia sexual de manera cotidiana y sistemática, si quieres. Entonces yo creo que un poco quienes las forzan el Estado, uh-huh, las forzan las familias, las forza la sociedad y las forza la violencia sexual. Estas niñas han sido víctimas y son sobrevivientes durante muchos años, porque la violencia sexual sucede en este país dentro de los entornos más cercanos. O sea, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos, un 80% de los casos de violencia sexual suceden en los entornos familiares. Podríamos subirle a 90 si consideramos escuela, lugares donde se supone que las niñas tienen que estar protegidas. La violencia sexual no sucede en la calle, ni si quieres, ni en estos espacios con desconocidos, sino que es una violencia que está sumamente naturalizada y que vivimos en nuestra vida cotidiana y concreta, ¿no? Y es esta violencia y su naturalización la que hace que estas niñas puedan justamente quedar embarazadas como consecuencia de estas violaciones y sean forzadas a la maternidad, porque no se les da opciones, porque jamás se les habla de la posibilidad de interrumpir un embarazo. La adopción también es casi imposible en este país. Nosotras llevamos el caso de una niña de 14 años víctima de incesto y vamos 4 años litigando la posibilidad de que ella den adopción y hasta ahora no se logra la adopción, porque los prejuicios sociales perviven, ¿no? Y las niñas no importan y tampoco importan sus hijos. Aún después de que han nacido, no importan sus hijos, ¿no? Y eso es sumamente grave también, porque eso es lo que está pasando en este país, ¿no? La demanda que nosotros llevamos es la demanda del caso de Norma. Norma es una niña que fue víctima de incesto también. Su padre fue quien la violó desde los 12 años. Uh-huh. Y como consecuencia de este incesto y de estas violaciones repetidas, ella queda embarazada y a los 14 años da a luz un niño producto de esta violación, ¿no? Norma durante todo este tiempo solicita interrumpir su embarazo, además está deprimida, está muy mal en salud, tiene anemia, tiene como otros problemas de salud graves. Sin embargo, nunca a nadie le importa mirar cómo está ella ni precautelar su salud, ¿no? Uh-huh. Su hermano además pone la denuncia penal. Sin embargo, el Estado no hace un seguimiento hasta el punto de que, 6 años de investigación, su padre ya murió y ella no va a acceder nunca a justicia, porque su agresor no fue juzgado a tiempo y no va a ser juzgado ahora, ¿no? Porque la ley establece que tiene que poder, si quieres, comparecer a las audiencias para ser juzgado. Lo grave del caso de Norma, además, es que ella y su familia y todas las niñas de su familia han estado expuestas a esta violencia sexual sistemática. Uh-huh. Norma fue agredida por su padre, que ya 6 años antes había agredido a su prima,
de 12 años también. El Estado supo de los dos casos. En los dos casos hubieron denuncias penales, pero nunca protegió ni a su prima ni a Norma, lo cual es sumamente grave, ¿no? Y Norma también fue insertada en medio de todo lo que implicó el primer caso de violencia sexual, que la sacaron de su hogar y comenzaron como a moverla en distintas casas de familia. Norma también es insertada en este proceso en la casa de su madre, donde habita su padrastro, quien ya había violado y embarazado a su hermana, que tenía 13 años en esa época, y quien posteriormente, a pesar de también las denuncias existentes, embaraza a su hermana menor. Entonces tú ves que es un continuo de la violencia tolerado por el Estado, donde el Estado no actúa de forma adecuada, y este es el caso que estamos llevando. Los requisitos un poco para ir a un comité internacional es que internamente se hayan como agotado todas las instancias posibles. Y esto es un poco lo que pasa en el caso de Norma. Una, porque no ha habido debida diligencia, son 6 años donde no han investigado absolutamente nada. Y esa es otra de los requisitos, ¿no? O que se hayan agotado las instancias o que no haya habido debida diligencia. Pero además, en el caso de Norma, tras la muerte de su agresor, que era su padre, también es imposible llevar un proceso penal interno. Entonces, ahorita la única manera en que Norma va a poder lograr tener justicia para ella, que se reconozca que ella es sobreviviente, es por medio de esta demanda internacional. Un poco lo que buscamos con la demanda es además que se logren generar medidas de no repetición, que esto no le vuelva a pasar a otras niñas. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de Norma cuando ella decide compartir su historia. Lograr que otras niñas no tengan que vivir lo que ella ha vivido y lograr que la violencia sexual no siga siendo, si quieres, parte del cotidiano de las niñas, y que el Estado efectivamente tome medidas para proteger a estas niñas, que ellas dejen de ser invisibles y comiencen a ser importantes, sus derechos, sus vidas, sus demandas, si quieres. Entonces, justamente por eso que estamos demandando al Estado también, para que se garanticen los derechos de las sobrevivientes de violencia sexual, entre ellas el derecho a acceso a la justicia, pero también la protección de las niñas que están en estas situaciones para evitar que sigan siendo violentadas y violadas sistemáticamente, y a la vez para exigir que estas niñas puedan elegir qué quieren hacer frente a un embarazo producto de violencia sexual. Si quieren abortar, creemos que esto debe ser legal, que tiene que ser seguro. Creemos que se puede hacer con la legislación actualmente vigente dentro de la causal salud, pero creemos que es importante aún más avanzar y lograr la despenalización del aborto, al menos en casos de violaciones, porque lo ideal sería que se despenalizara en todos los casos, y a la vez garantizar que las niñas que toman otras decisiones, por ejemplo la decisión de una adopción, tengan garantías, porque como te digo, en este país vamos 4 años peleando un caso de adopción de una niña víctima de incesto y hasta ahora no lo hemos logrado, lo cual tiene que ver con un sistema de justicia altamente prejuicioso al que las niñas les importan poco, ¿no? Sí, Ana, otra pregunta relacionada justamente con la demanda que ustedes presentaron ante este comité es, en este caso, digamos, ¿qué le queda al comité? Ya revisó el caso, revisó los casos presentados, y luego de eso, o sea, ¿cómo hace como que, digamos, estos informes lleguen también a, digamos, al país como tal? O sea, ¿cuál es el proceso? Bueno, verás, ahorita nosotras hemos presentado la demanda. La demanda nos está acompañando a presentarle el Centro de Derechos Reproductivos y Plan Parenthood Global, que son como dos organizaciones, y también nos está acompañando otro estudio jurídico especializado en demandas ante el Comité Universal, que es de inglés. Entonces somos como 4 organizaciones por país que presentamos la demanda. Nosotras somos la organización local que demanda en Ecuador. Entonces, un poco el procedimiento es largo. Nosotras, este proceso recién está comenzando, porque después de presentada la denuncia, el comité tiene que primero revisar si cumple con los requisitos. En caso de que haya algo que no se cumple, nos tiene que dar un plazo de 2 meses aproximadamente para completar. Nosotras esperamos que eso no pase, porque la demanda está bastante completa, es bastante específica y es bastante clara. Después de que el comité admita la demanda, que es el primer paso, tiene que pasarle al Estado la demanda para que el Estado pueda responder sobre la demanda, sobre todo lo que nosotras estamos alegando. El Estado tiene 6 meses aproximadamente para responder entre si es admisible o no es admisible y todos los asuntos de fondo que se están planteando en la demanda. Y después de esos 6 meses que tiene el Estado para responder, nosotros tenemos 2 meses más para responder a lo que ha dicho el Estado, y el Estado tiene de nuevo 2 meses más para responder. Después de concluido todo eso, se puede decir que hemos pasado la fase de admisibilidad. Y entonces el comité va a entrar recién a conocer los casos, con todos esos fundamentos y todas las pruebas que ha presentado cada una de las partes, tanto nosotras como abogadas de la víctima, como el Estado. Y después de pasar esta etapa, el comité se va a tomar aproximadamente unos 2-3 años en definir qué es lo que pasa con los casos.
Normalmente un caso en el Comité de Derechos Humanos tomará unos 4 años en la resolución. No obstante, en estos casos, al tratarse de casos de niñas, al tratarse de situaciones súper cotidianas para las niñas en Latinoamérica, que afectan su vida, que afectan su salud y que son urgentes, nosotras hemos pedido que este caso sea tratado de manera urgente, al igual que los otros casos de Nicaragua y de Guatemala, de tal forma que el comité pueda, si quieres, darles prioridad en su examen. Pero al menos nos tomará unos 2 años, siendo bastante positivas en el análisis del caso. Después de que el comité analice el caso, lo que hace es generar una especie de disposición para el Estado, donde establece que se han violado los derechos humanos y qué debería hacer el Estado para reparar esa violación. Y genera 2 tipos de medidas, ¿no? Por un lado, genera lo que nosotras llamamos medidas de no repetición, que son medidas en el ámbito de la política pública, del cambio legal, que lo que hacen es justamente buscar que los casos como los de Norma no se repitan. Un ejemplo podría ser generar un buen sistema de protección, que se haga un buen análisis de las casas donde las niñas van a vivir para garantizar que no vayan donde agresores, ¿no? Que también se garantice que a estas niñas se les dé derecho a la educación, a la salud mientras están siendo protegidas, toda una política de prevención de la violencia sexual, una política de atención adecuada a niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, ¿no? Una política de acceso al aborto legal en caso de niñas embarazadas producto de violencia sexual, cómo se tienen que manejar los procedimientos. Entonces, todo esto tiene que generar el Estado como medidas de no repetición. Y a la vez tiene que generar medidas de reparación específicas para Norma. ¿Qué va a hacer el Estado para reparar la vida de Norma? Y ahí hay una pregunta difícil, porque es pensar en reparar lo irreparable. O sea, a Norma nadie le puede devolver lo que le quitó la violencia sexual, lo que le quitó la falta de acción del Estado, ¿me entiendes? Lo que le quitó la impunidad. Pero al menos la misma generación, si quieres, de esta disposición va a hacer que haya justicia para ella, que se reconozca su condición de víctima y se pueden generar medidas de rehabilitación, como que ella acceda a terapias psicológicas, medidas también de restitución, como que ella tenga garantizado la educación para ella, para su hijo, e incluso medidas de indemnización económica por todo lo que ha implicado esto para su vida, ¿no? Indemnización. Muchas gracias, Ana, por la explicación que nos has hecho. Súper importante también tener conocimiento como de estos procesos, ¿no? Para también un poco estar vigilantes ante, digamos, las acciones que tome este comité. Tenía curiosidad por saber, en este comité, o sea, como quiénes son los que revisan en este caso y dan la admisibilidad a los casos. Bueno, el Comité de Derechos Humanos es un órgano que se deriva de lo que es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, cuando nosotras demandamos ante el Comité de Derechos Humanos, lo que estamos diciendo es que el Estado ha violado los derechos civiles y políticos. Dentro del pacto hay un protocolo facultativo que es el que genera el comité. El comité está conformado por una serie de expertos que son quienes van a analizar cada una de las causas y van a ver si efectivamente, como nosotras estamos afirmando, en estos casos se han violado los derechos civiles y políticos de esas niñas. Es el mismo comité quien tiene un mecanismo justamente para mirar que se cumplan los requisitos y declarar la admisibilidad. Todo lo hace el mismo comité. Ya, pero digamos, está integrado por miembros de otros países. Exacto, está integrado con miembros de varios países. Ya, o sea, son los países los que nombran miembros que se supone que son expertos, quienes van a dirimir los casos. Y ellos se reúnen, analizan los casos y, si quieres, van generando resoluciones que tienen que ver con el derecho internacional de derechos humanos. Ya, en este caso, ¿este comité es como el mismo del comité de la CEDAW? No. Cada tratado de derechos humanos tiene sus comités. Entonces, la CEDAW tiene su propio comité, el Comité de Derechos del Niño tiene su propio comité. Ya. Entonces, cada tratado tiene un comité que supervisa la implementación del comité. Nosotras ahora decidimos un poco ir al Comité de Derechos Humanos porque creemos que es súper importante que se visibilice que los derechos de estas niñas se violan en todas las dimensiones. Y hablar de derechos civiles y políticos nos permite justamente hacer esto, ¿no? Esta es una demanda que nosotros hemos pedido también que puedan participar en su examen, por ejemplo, expertos del Comité de la CEDAW o expertas del Comité de la CEDAW, del Comité de Derechos del Niño, de tal manera que puedan aportar. Pero quien va a resolver el caso es el Comité de Derechos Humanos. Y nosotras nos interesa que sea el Comité de Derechos Humanos quien lo haga, porque lo que va a hacer justamente es darle, si quieres, un mayor
reconocimiento a los derechos de las niñas también como derechos civiles y políticos, no solamente como derechos de las mujeres o de las niñas, sino como derechos humanos también, ¿no? Aunque los derechos de las mujeres y las niñas también son derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero creemos que en este comité vamos a lograr una mayor relevancia política, porque además este es el comité que los estados más escuchan, justamente porque tiene que ver con el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de la población, ¿no? Y en este caso, digamos, se presenta ante este comité, ¿se puede presentar simultáneamente también ante el comité de la CEDAW, o sea, demandas? No, los casos, uno de los requisitos para que los casos sean calificados es que un caso se vea solo por un comité o por solo, si quieres, incluso un sistema de derechos humanos. Entonces, nosotras hemos elegido presentar ante el sistema universal, no ante el sistema interamericano, pero para que el caso pueda ser examinado por un comité, no tiene que haber otro comité que lo esté conociendo, ni tiene que haber otra demanda en ninguna instancia, ni siquiera en el sistema interamericano, que es un sistema diferente. Entonces, va a ser el Comité de Derechos Humanos quien dirima sobre este caso. Ahora, casos como los de las niñas víctimas de violencia sexual y forzadas del embarazo pueden ser conocidos por cualquier comité, tanto en el ámbito de los derechos humanos universales, podría ser la CEDAW, que trata derechos de las mujeres, porque hay innegablemente la violación a varios de los derechos humanos de las mujeres. Podría ser el Comité por los Derechos del Niño y la Niña, que también trata varias de las violaciones de los derechos humanos de los niños y las niñas. O podría ser cualquier otro comité de Naciones Unidas. Como igual podrían conocer este tipo de casos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, muchas gracias, Ana. Sí, como lo dije, bastante relevante conocer estos casos. Quisiera que, bueno, como me parece que ya tenemos las 11 de la mañana con 35 minutos, un poco, ¿qué es lo que esperamos de la sociedad ecuatoriana, digamos, ante estos casos también? Porque, digamos, hemos hablado un poco del tema del Estado y también de los organismos internacionales, pero ¿qué esperamos en este caso de la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo creo que es un llamado también a la sociedad, tanto la campaña Niñas No Madres como la misma demanda, justamente a tomar postura. O sea, yo creo que la violencia contra las mujeres, contra las niñas y la violencia sexual es posible porque la toleramos como sociedad. Porque como sociedad es admisible que las niñas sean violentadas y no nos parece un tema importante. Entonces, creo que es el momento de llamar a la sociedad también a tomar postura y a posicionarse a favor de los derechos humanos de las niñas, a reconocer a estas niñas como personas y a luchar justamente porque estas niñas sean protegidas. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? También buscamos con este caso poder, si quieres, desmitificar y como trabajar un poco el tema de la violencia sexual dentro de las familias. Porque en este país está confirmado, como yo te decía, por datos estadísticos, que la violencia sexual sucede principalmente en la familia. Y este mismo hecho es el que hace que la impunidad sea la regla, porque la gente tolera esta violencia sexual y no hace nada frente a esta violencia sexual. Lo que queremos plantear con el caso de Norma es que callar no soluciona nada, es que callar no es amar, es que callar no es proteger, y que la única forma de lograr realmente proteger a las niñas y evitar que la violencia sexual siga sucediendo es que actuemos efectivamente en protección de sus derechos, como familias, como sociedades, como escuelas. Y ese también es el llamado, ¿no? Porque lo que se visibiliza en el caso de Norma no es, si quieres, la inoperancia de un Estado incapaz, pero también de una escuela incapaz, pero también de una sociedad que toleró que una niña de 13 años esté embarazada y no dijo absolutamente nada, ¿no? Pero también de una familia que no le dio importancia a la primera denuncia de violencia sexual y permitió que una niña viviera con un agresor también. Porque el Estado puede decirte, la niña tiene que vivir aquí, pero también hay un montón de otros factores sociales que hacen que eso sea posible. Entonces creo que el reto de lograr que las niñas tengan derechos, que las niñas sean protegidas, es un reto de todos y todas. Y la sociedad tiene que tomar postura. Tiene que tomar postura para proteger a estas niñas y para que se les garanticen los derechos. Así es. Muchas gracias, Ana. Agradecemos también a las personas que se han sumado a esta transmisión por Facebook Live y también a quienes nos han estado escuchando a través de www.flaxoradio.es. El día de hoy, como lo dijimos, estuvimos conversando sobre la campaña regional Son Niñas No Madres, que, bueno, consiste en que Fátima, Lucía, Susana y Norma son 4 niñas provenientes de 3 países de América Latina, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, que son sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a la maternidad, junto a organizaciones de derechos humanos. Ellas básicamente acudieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para demandar a sus estados por la falta de protección, justicia y reparación a las niñas de América Latina, la segunda región con mayor índice de embarazo adolescente y de niñas de acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas.
realmente es súper importante la acción que están realizando y es también necesario que, como ya lo ha dicho Ana, que la sociedad ecuatoriana también tome postura frente a estos casos, frente a la violencia sobre todo. Bueno, por otro lado también, antes de cerrar, quisiera comentarles que Flaxo Ecuador, su Departamento de Sociología y Estudios de Género, en coordinación con algunos centros de apoyo y de protección a la niñez y la adolescencia del Ecuador, están organizando el foro Desafíos de la Custodia Compartida en una sociedad desigual, que tendrá lugar el día miércoles 19 de junio de 2019 a partir de las 17 horas. Tendrá la intervención de algunas personas como Jorge León, del colectivo Género y Acción Política, Carolina Vaca, de la Maestría de Ciencias Sociales, Convención en Género y Desarrollo, Pilar Raza, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Urcuna, Jessica Jaramillo, de la Fundación contra la Violencia de Mujeres, Niños y Adolescentes, Jessica Jaramillo, Nikki Bravo, del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Juventud del Ecuador, Anaité Vargas, del colectivo Género y Acción Política, Testimonios sobre la Custodia Compartida por Mutuo Acuerdo. Y estará presentando Cristina Vega, y es profesora investigadora de Flaxo Ecuador. Así es que no se lo pierdan, el día de hoy a las 17 horas tendrá lugar el foro Desafíos de la Custodia Compartida, acá en compartida en una sociedad desigual, que tendrá lugar acá en Flaxo Ecuador. Y bueno, también durante este evento se va a estar presentando la película francesa Custodia Compartida de Javier Legrand. Y este evento tendrá lugar en el hemiciclo Flaxo Ecuador, ubicado en el subsuelo 1, acá en la calle La Pradera y avenida Diego de Almagro. Invitados, invitadas cordialmente a este evento. Y bueno, Ana, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Te comento que ya es la edición 173 de Estereotipas, así es que pues nuevamente muchas gracias, súper importante la campaña que están realizando y más que nada la iniciativa que han tomado, ¿no?, de demandar a estos estados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Muchas gracias también por la invitación. Eso nada más, y nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una nueva edición de Estereotipas.